Ya tenemos el contacto, está con nosotros el abogado constitucionalista Adrián Israel Quino, quien gentilmente ha accedido a una entrevista con Televisión Universitaria. Doctor, de mucho tiempo lo estoy viendo, le mando un abrazo, que Dios lo bendiga, que tenga mucha salud este año y que todos sus sueños se vayan cumpliendo. Estimado Sandro, muy buen día, agradecido por la invitación, igualmente a usted augurar el mayor de los éxitos este 2024, que siga conquistando más lauros para el canal, para su vida y éxito profesional y por supuesto también bendiciones en su hogar y su familia. Doctor, antes de la entrevista, ese saquito es del Bolívar y esa corbatita del Stroessner, a ver, tiene que definirse. Sí, por supuesto, yo soy bolivarista desde nacimiento, pero por supuesto en el matiz uno puede tener la complementariedad con el rival en la cancha, ¿no? Que es natural, pero solamente en la cancha. Después tengo grandes amigos de stronguistas. Celeste de corazón. El último campeón también. Celeste de corazón, doctor. Sí, celeste de corazón, y hay que reconocer, por supuesto, el último campeonato bien ganado por el Stroessner. Bien, doctor, entremos al tema. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional? El pasado año, el presidente nato del Congreso, David Choquehuanca, instaló el receso correspondiente al año. Hubo reacciones, se quiso instalar una comisión especial a través del Senado, pero nada de esto se ha podido llevar a cabo. Se han autoprorrogado los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y bueno, parece que el gobierno, como usted ya lo había anticipado, va a estar gobernando por decreto. Lamentablemente en el país, estimado Sandro, se ha generado, ¿no?, a través de estos fallos de la justicia constitucional, como al TCP, su principal protagonista, un golpe judicial a la democracia en Bolivia, ¿no? No tiene otro entendimiento, un fallo que pues autoprorroga el mandato de funciones por encima de la Constitución, ¿no?, de este grupo de consejeros y magistrados, ¿no?, que en su intento fallido de prorrogarse, hoy están generando un quebrantamiento del Estado de Derecho y están dando pie al Estado de no derecho, al Estado inconstitucional de derecho en el país. Esto es tan grave, Sandro, que no tiene que ver solamente con un tema de autoprórroga, de quedarse un par de meses, un par de años o de manera indefinida, que eso por supuesto desde ya es muy preocupante y grave, sino que están menoscabando la democracia, los pilares democráticos de división de poderes de nuestro país. Entonces, a ese nivel llega justamente esta afectación de este fallo, porque el siguiente escenario, después de golpear, de justamente desestabilizar los pilares democráticos, los segundos afectados vamos a ser los ciudadanos. Porque si se menoscaba la democracia, no tenemos vigencia plena de nuestros derechos, de nuestras garantías. Allí radica la mayor preocupación. Hoy las instituciones, quizás de manera directa no le afecta al ciudadano, pero mañana sí, porque van a ser sus derechos constitucionales, sus derechos fundamentales, nuestros derechos, estimados Sandro. Eso hoy está en juego, justamente a partir de un fallo de un par de jueces que falla para sí mismo. La propia Constitución dispone en su artículo 122, son nulos los actos de quienes usurpen funciones y ejerzan actos que no les competen y que no les manda la ley. El día de mañana,
van a tener responsabilidades penales estos fallidos prorrogados, porque los actos en materia de corrupción no prescriben y los momentos políticos, también nos lo ha enseñado la historia, no perviven para siempre. Ahora, doctor, es muy delicado lo que está sucediendo, estos fallos que de alguna manera vinculan a tres diferentes áreas. Uno, la prórroga de los magistrados, la situación incierta, si va a haber la reforma a la justicia, si va a haber elecciones, totalmente incierto. Se aproximan las primarias, se aproximan el tema del Instituto Nacional de Estadísticas y del censo. Bueno, al parecer que es una jugada política del gobierno para no llevar adelante las elecciones y mantener en su poder el legislativo, por un lado. Por otro lado, esto salpica a las instituciones democráticas, a los partidos políticos. Se ha hablado o se ha presionado al vicegobernador en Santa Cruz para que asuma la gobernación. Se ha hablado de la elección indefinida, aparentemente está dirigido a Evo Morales, y parece que el Ejecutivo está haciendo cálculos muy peligrosos, toda vez de que las sentencias que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento estricto y que más adelante no se las puede cambiar. ¿Cuál es la salida en este caso jurídica, doctor? Son cuando menos 5 fallos polémicos de una sala del Tribunal Constitucional, no del Tribunal Constitucional en pleno, sino de una sala, la sala del terror, ¿no? La sala cuarta del horror judicial. Entonces, el generar fallos que mutan, que modifican la Constitución, ¿no?, sin tener competencia para ello, ¿no?, con un tribunal ya no constitucional, sino con un tribunal constituyente, porque cuando se le ocurre modifica la Constitución por voluntad de un par de magistrados. Es muy grave, ya los derechos y garantías, pilares democráticos, mandato de la Constitución ya está flagrantemente vulnerada. Bueno, entonces ante este escenario hay que plantear, ¿no?, decisiones también de la propia institucionalidad que se ejerzan en virtud a la teoría de los frenos y contrapesos, ¿no? Y lo puede hacer con total solvencia la Asamblea Legislativa Plurinacional, por supuesto, desde la Cámara de Senadores, que ha mostrado la Cámara de Senadores ya desde el último mes del año pasado, ha demostrado también una contundencia institucional, ¿no?, cuyas decisiones se van tomando por encima inclusive de los 2/3 de voto, ¿no? Es quizás la entidad más democrática de todo el país, la Cámara Alta, presidida por el señor Andrónico Rodríguez, que está generando consensos de equilibrio y de contrapesos y frenos contra esta arremetida, ¿no?, de un infame Tribunal Constitucional que pretende disgregar y quebrar el Estado constitucional de derecho en nuestro país. Entonces hoy debe volver a ejercerse ese freno y contrapeso desde el propio legislativo para primero plantear un escenario de confrontación interpretativa. Lo que hace el Tribunal Constitucional es ejercer el control judicial de constitucionalidad. Hoy puede ser rebatido ese escenario por el control legislativo de constitucionalidad. Estimado Sandro, dice la Constitución en su artículo 158, primer parágrafo, numeral 3, que la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de interpretar la ley y la Constitución. Entonces también puede interpretar la propia Constitución e interpretar el fallo de estos magistrados para evitar su autoprórroga inconstitucional. Y lo segundo, generar instrumentos legislativos e institucionales para ponerlos en posición de garante
a quienes hoy, ¿no?, justamente son también los mandados a defender la Constitución y los intereses de la sociedad, tal caso en particular del Ministerio Público. Y finalmente, estimado Sandro, va también a emerger seguramente un escenario internacional respecto a la restricción, la vulneración, ¿no?, a derechos convencionalmente protegidos, que son, por ejemplo, el derecho al juez natural, que necesita de una ley para fallar. Entonces, ¿qué ley está respaldando la autoprórroga? No existe, es solamente una decisión unilateral que el legislativo jamás le consultó al Constitucional. Se consultaron entre ellos, Tribunal Supremo de Justicia le consulta al Constitucional, deciden autoprorrogarse, nadie les consultó para aquello. Entonces, es grave lo que está ocurriendo, pero existen estos mecanismos también de la teoría de los frenos y contrapesos para limitar estas pretensiones inconstitucionales. Ahora, doctor, usted habla de los pesos y contrapesos necesarios precisamente al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al interior mismo, y es la esencia de la democracia. Las mayorías y las minorías tienen que encontrar acuerdos precisamente para poder llegar a instancias y ponerse precisamente de acuerdo en cuanto a normas y reglamentos. Pero Andrónico Rodríguez ya hizo un primer intento de convocar una reunión en el Senado de emergencia en este caso, pero otro tribunal también ha invalidado todas las resoluciones que se habían aprobado, incluso las que son para la población, las manillas esas para los detenidos con prevención, detención preventiva. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido directamente en un suprapoder que no se les puede tocar y pueden sacar determinaciones, sentencias que van en contra de las instituciones democráticas, y poco a poco, como usted dice, se van erosionando la democracia y las instituciones. Eso es lo que hay que limitar, estimado Sandro. Ocurre que cuando un, entre comillas, suprapoder empieza a generar un golpe técnico, un golpe judicial a los otros poderes del Estado, eso es lo que se tiene que limitar desde la propia institucionalidad, porque no se está coartando, ¿no?, o restringiendo la funcionalidad de un solo poder. Ese poder al que se quiere afectar es el que representa al pueblo, ¿no? Fueren de movimiento al socialismo, comunidad ciudadana, o creemos que hacen al sistema de partidos hoy con representación política, representan al pueblo boliviano, ¿no? Y no pueden existir pues solamente interpretadores forzosos de sus propios intereses por encima de la voluntad del soberano. Por ello, en la víspera, entiendo por el reporte que se conoce de este Sucre, existen movilizaciones en esta ciudad, ¿no?, porque el pueblo se ve afectado al restringirles su derecho, ¿no?, de volver a votar, porque este es un efecto del sufragio. La afectación es al soberano, al pueblo, al no permitirle ejercer su derecho democrático de elegir nuevas autoridades judiciales. Ojalá que sea la última vez, eso es lo que hay que cambiar de la Constitución. Y no porque un par de personas que pretendan quedarse en el cargo empiecen a generar fallos que le atentan a ese mismo pueblo que en algún momento a ellos también los eligió. Entonces están suprimiendo al soberano. El soberano es el titular de la soberanía, de la representación popular y democrática de nuestro país. Un fallo no puede estar por encima de los derechos de los ciudadanos, de los derechos del pueblo. Entonces, por ello, esto que está ocurriendo no va a finalizar en la pretensión de la autoprórroga. Es probable que, como el pueblo se está expresando en las calles, tal el caso de Sucre, o
o la propia comunidad internacional exhorte al Estado a cumplir mecanismos democráticos y evitar estas decisiones ilegales, inconstitucionales, ¿no? Inclusive desde la propia institucionalidad legislativa de nuestro país se le pongan frenos justamente a estas pretensiones. Eso es lo que hoy tiene que materializarse, lo que tiene que ocurrir. De no hacerlo, en los momentos políticos, estimado Sandro, ¿no?, son justamente los que varían. Cuando en un tiempo el expresidente Evo Morales, en continuidad de su mandato, se tenía prácticamente una institucionalidad estatal, ¿no? Que respondía a efecto también de sus decisiones congresales, ¿no? Porque desde el Congreso se elegían vocales electorales y demás, y se cooptó prácticamente la representación casi total del Estado. Luego de 14 años, el señor Evo Morales, efecto de una crisis política, sale del país, ¿no? Los momentos políticos tienen tiempos, ¿no? Entonces, este momento político no va a durar para siempre. Y los actos y las acciones de estos magistrados prorrogados el día de mañana van a tener responsabilidad penal, porque los delitos de corrupción no prescriben y los momentos políticos tienen inicio y tienen fin. Entonces, eso es lo que tienen que considerar estos fallidos magistrados prorrogados. Ahora, doctor, agradecerle por el contacto. La última pregunta, que es muy importante. Usted mismo lo ha señalado ayer en el Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre. Se ha congregado mucha gente, pero la policía no les ha dejado pasar, les ha gasificado. Bueno, la policía también está custodiando ya sea las instalaciones y también a estos señores fallidos. Bueno, ¿qué va a pasar? Se amenaza con desobediencia civil. ¿Puede generar esto una convulsión de crecer esta situación? Una convulsión social. Solamente el pueblo salva al pueblo, y el pueblo, cuando sale a manifestar su rechazo ante hechos de injusticia, ¿no?, esto puede ser un detonante, puede ser un efecto de crecimiento que puede generar hasta un empoderamiento de reivindicación nacional. Y cuando esto ocurre, ¿no?, existe conflictividad en el país que puede generar preocupación, alta preocupación en las esferas del poder político. Mucho ojo con lo que puede ocurrir en Sucre y el efecto también detonante en todo el país. Cuando la injusticia, ¿no?, tiene entre sus fallos la afectación al pueblo, es el propio pueblo el que sale a protestar, porque solamente, Sandro, el pueblo puede salvar al pueblo, más allá de las pretensiones, ¿no?, de las esferas del poder, cuyo único objetivo aparente al día de hoy podemos ver es en replicar el poder desde el poder, de la mano de estos fallidos magistrados autoprorrogados, que lo último que hicieron antes que defender la Constitución es asestarles golpes siniestros para dejar sin efecto la ley fundamental, para vulnerar la Constitución política del Estado, y que el día de mañana, téngalo por seguro, van a tener responsabilidades penales frente al país, porque el pueblo, cuando se enoja, pues también tiene resultados que derivan a veces en crisis política, cuando los gobernantes tienen que salir expulsados, autoexpulsados del país. Bien, quisiera agradecerle, doctor, por el contacto, por su tiempo con Primera Impresión y Televisión Universitaria. Estoy seguro que lo vamos a seguir convocando por el análisis preciso que usted realiza. Muchísimas gracias, doctor. Agradecido por la invitación, estimado Sandro, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Israel Adrián Quino Romero. Él es abogado constitucionalista. El tema del Tribunal Constitucional Plurinacional, la autoprórroga y fundamentalmente esta erosión de las instituciones estatales va todavía a dejar mucho para la discusión, para el análisis. Ojalá que no derive precisamente a lo que se viene amenazando con la desobediencia civil, tomar instituciones y entrar en una especie de caos.